noches, mi nombre es Christopher Santiago, miembro de la comunidad de aprendizaje Día Cero, y en el día de hoy estaremos presentando el seminario sobre álgebra lineal aplicada al Machine Learning. Para empezar vamos a definir qué es el álgebra lineal. En este caso es una rama de las matemáticas que estudia los vectores, espacios vectoriales, transformaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Digamos que todos estos son conjuntos de estructuras y fórmulas matemáticas pues que permiten representar información. En este caso tenemos los vectores y los espacios, las matrices junto con sus transformaciones y los sistemas lineales. El lenguaje matemático para entender es el lenguaje matemático para entender y manipular los datos de forma multidimensional. Y esto es útil para el Machine Learning. Vamos a empezar con el primer concepto. Tenemos el escalar. El escalar lo podemos ver como un valor numérico único, es simplemente una representación, y esto representa la magnitud. En este caso no tiene una dirección, solo un tamaño. Este es el concepto más reducido, o lo que diríamos como la primera dimensión o la dimensión cero. Pero esto simplemente es un valor. Ahora, pues cuando vamos agregando valores, llegamos a lo que son los vectores. El vector ya es un objeto matemático con una magnitud y una dirección. En el software tradicional, o generalmente en lo que desarrollamos, tenemos distintas características para representar algún objeto o realizar alguna abstracción de la realidad. En este caso, por ejemplo, si realizamos una representación de una persona, pues podemos añadir datos como el peso, la edad, la altura, el color de cabello, por ejemplo. Pero todos estos datos pues se representan de manera distinta dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos. Por ejemplo, el peso lo vemos como un decimal, la edad lo vemos como un entero, etc. Y eso cuando queremos realizar algún proceso de Machine Learning, ya sea por ejemplo entrenar algún modelo, pues complicaría demasiado y tendríamos que utilizar una cantidad de recursos enorme para realizar, pues llevar todas esas representaciones de alguna forma hacia ese modelo. Entonces, para facilitar todo este proceso, lo que se suele realizar es llevar todas estas características hacia un vector y podemos representar cada dimensión como un valor en ese vector. Entonces el peso ya sería una dimensión, la edad sería otra dimensión, la altura sería otra dimensión. Entonces podemos operar con múltiples dimensiones. Generalmente estamos acostumbrados al concepto del 2D y del 3D, que sería 2 dimensiones y 3 dimensiones, más o menos por como es nuestra representación del mundo. Pero a nivel de las matemáticas, en este caso de la álgebra lineal, pues podemos ir mucho más allá. Podemos llegar a representar una cuarta dimensión, y en esto, claro, se vuelve más abstracto porque esa cuarta dimensión puede ser, por ejemplo, el tiempo o temperatura, y así sucesivamente. Entonces llega el concepto de matrices. En las matrices, pues lo que solemos agrupar son múltiple cantidad de vectores. En este caso las columnas serían pues nuestros vectores, y cada fila es la característica de ese vector que estamos representando. En este caso, si seguimos con el ejemplo de las personas, pues en las columnas tendríamos a cada persona y en las filas tendríamos sus características. Otro ejemplo del uso de matrices es cuando estamos hablando de las imágenes, que generalmente pues una imagen se puede almacenar en una matriz, y ahí pues agregamos varias características, por ejemplo pues las 3 componentes del color del RGB, que serían rojo,
verde y azul, y también, por ejemplo, podríamos mencionar otro valor que sería la opacidad de ese color. De hecho, esto pues nos llevaría a un concepto aún más amplio, que serían los tensores. Entonces, si venimos siguiendo todo el camino de todas las distintas representaciones que tenemos, o su conjunto, empezamos con el escalar, que sería la magnitud. Luego tenemos el vector, que sería la magnitud con la dirección, que el vector ya es la representación, o bueno, esa representación de la abstracción que hemos realizado, simplificada de tal manera de que sea más fácil su procesamiento. Después podemos agrupar todos estos vectores en matrices, y ya con este grupo de matrices podemos extendernos y formar tensores, que podríamos verlo como grupos de matrices. También otro concepto importante en la parte de lo que es el álgebra lineal aplicada al Machine Learning, tenemos lo que es el producto escalar, también conocido como producto punto, y esto está relacionado con el tema de las similitudes. En matemáticas, el producto escalar o producto punto es una operación algebraica que toma dos vectores y retorna una escala. En este caso, por ejemplo, ya podríamos decir que yo podría hacer una representación de un vector en el sistema, el cual ese vector contiene mis distintos gustos en las distintas categorías, géneros de películas. Y bueno, también tenemos con las películas representadas en vectores. Entonces bueno, esto que es lo que se aplica en el algoritmo de similitud de coseno. Pues lo que hacemos es calcular ese ángulo, y bueno, el que nos dé el menor ángulo pues sería el más cercano, o en este caso, si lo estamos viendo como películas, pues sería como la película que más me podría recomendar. Ahora veamos algunos algoritmos que utilizan el álgebra lineal. Entre estos tenemos lo que es la reducción de la dimensionalidad. Bueno, este es el concepto, que lo que busca es pasar de transformar datos de altas dimensiones, como por ejemplo un tensor, que vimos que es un conjunto inmenso de múltiples matrices, y llevarlo a una representación más simple, como lo sería, digamos en este caso, una dimensión 2D o 3D. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de personas, continuando con ese mismo ejemplo, pues si nos llevamos la persona y empezamos a agregarle más características, digamos, entonces, no sé, el número de cédula, si tiene, tal vez cuántas propiedades tiene, o quiénes son sus familiares. Entonces cada una de estas características pues vuelven más complejo la información. Entonces este algoritmo lo que busca es, digamos, reducir o eliminar aquellas características que no son tan valiosas o que no son tan necesarias para poder generar lo que son las relaciones. También en lo que es la parte del álgebra lineal, pues se suele usar un algoritmo que se llama el descenso del gradiente, que este pues es suele ser una función que en donde se aplican lo que son las derivadas, y bueno, lo que siempre busca es, en este caso, como un mínimo, y se suele utilizar en los momentos en los que se necesita optimizar alguna función, ya sea que estemos entrenando una red neuronal y queramos ajustar sus parámetros, o mejor dicho, bueno, mejorar lo que son los pesos. Entonces en ese caso se suelen aplicar este tipo de algoritmos. Un ejemplo de uso del descenso de gradiente, pues como ya lo había mencionado, en el entrenamiento de redes neuronales para el ajuste de los pesos y minimizar lo que es la función de pérdida durante el aprendizaje. Y también se usa en la regresión lineal o logística, encontrando los coeficientes óptimos que mejor se ajustan a los datos. Y bueno, también se suele usar en el sistema de recomendación en la optimización de factores latentes para predecir preferencias del usuario.
Entonces, empezando con el vector, porque bueno, ya vimos que el escalar pues es simplemente un valor. Entonces vamos a empezar con algún ejemplo del vector, en este caso una representación sencilla de una vaca. Y aquí pues como podemos observar, es un código simple usando NumPy. Lo que hacemos es representar en un arreglo. Primero, bueno, esto es un ejemplo sencillo en el que tenemos digamos la representación de una vaca que consideremos saludable. Y en este caso, en la otra variable tendríamos la vaca que queremos comparar. Entonces en este caso NumPy nos provee esta función, la cual pues utiliza nos permite medir la longitud de ese vector. Entonces si ejecutamos este código, podemos observar que este sería lo que sería el grado de desviación. Y bueno, ahí ya va a depender, en este caso pues el ajuste está a mayor de 15 grados, entonces ya nos diría que existe una desvariación crítica. Aquí bueno, va a depender de lo que consideremos, cómo vamos a ajustar ese número para saber en este caso si este animal está saludable o no. Pasemos al siguiente caso, que es en el uso de las matrices. Y bueno, un uso muy común es con la biblioteca de OpenCV, en el cual pues lo utilizamos muchas veces para editar imágenes. Como ya les había comentado, pues las imágenes se pueden representar en matrices. Entonces bueno, aquí tenemos un código también sencillo en el cual pues leemos la imagen. Lo que hacemos es, aquí aplicamos una especie de reducción de dimensión, porque lo que hacemos es llevar esa imagen simplemente a 2D, llevando las escalas de grises. O sea, nos quitamos el valor o los tres valores de los colores. Y entonces aquí le aplicamos una multiplicación al vector, a la matriz de 1.5, porque lo que en un caso nos interesa ajustar, o en este caso aumentar el brillo por 1.5, y en el otro caso lo que hacemos es una inversión para convertirla en negativo, y entonces lo que vamos haciendo es restándole a los elementos de esa matriz el valor 255. En este caso, si se fijan, pues apenas con una línea de código podemos realizar estas operaciones, y eso lo que hace es facilitar pues el procesamiento de imágenes, porque fuera muy distinto, por ejemplo, que quisiéramos leer una imagen y leer píxel por píxel. Entonces una forma de hacerlo, pero que sería totalmente ineficiente, sería agarrar y utilizar un for. Entonces en el píxel 1, bueno, entonces esto extrae el valor, aplica la multiplicación o resta el número en el caso de convertirlo en negativo, y entonces una imagen puede tener millones de píxeles. Entonces muchas veces por eso el uso de las matrices pues nos permite ahorrar recursos. Entonces bueno, aquí está la parte de mostrar las imágenes. Al ejecutar el código tenemos la imagen original, que está en escala, bueno, la original es a color, lo único que la llevamos a escalas de grises para simplificar la operación. Y aquí, como podemos ver, el aumento del brillo, y en este caso la inversión de color llevándolo a negativo. Ahora pasemos a un caso práctico con tensores. Similar a como aquí vamos a estar modificando una imagen ya a color, lo cual tiene más, ya no es una matriz tan simple, sino que tiene más información, por lo que se convierte en un tensor. Entonces leemos la imagen de internet y empezamos, bueno, aquí genera una copia, y empezamos a editar lo que son cada uno de los valores del canal RGB. En este caso multiplicándolos por un factor de 1.5 para el rojo, un factor de 1 para el verde
y un factor de 0.5 para el azul. Estos valores son para que, o el objetivo que queremos lograr es, digamos, llevar una imagen que tiene un color de día normal a llevarla a algo parecido a un atardecer. Entonces por eso vamos multiplicando por estos valores. Esos valores obviamente van a depender del color que estemos buscando. Entonces bueno, aquí es para mostrar al ejecutar este código. Como podemos observar, esta es nuestra imagen original, digamos nuestro tensor original, un paisaje de día, y aquí el tensor modificado con una especie de filtro, el cual lo hace parecer que es un atardecer. Ahora, y por último, tendríamos el caso sencillo de lo que es de lo que sería la parte de recomendación, o cuando utilizamos el producto escalar. En este caso, bueno, es lo sencillo de lo que había explicado anteriormente, que tenemos un perfil de usuario, tenemos una serie de películas, tenemos nuestros vectores representados en arreglos en este caso, y bueno, al intersectar ese usuario, al intersectar o aplicando el producto escalar, pues vamos obteniendo lo que son las similitudes con cada una de esas películas, y podríamos ver que en este caso a este usuario pues tiene una similitud, o bueno, le interesaría más la película Interestelar que la otra película que sería más de comedia. Ahora regresando a la presentación, tenemos que cuál sería la importancia del álgebra lineal en Machine Learning. Podemos ver el álgebra lineal como la columna vertebral matemática del Machine Learning y la ciencia de datos. Realmente por dentro, pues todos estos algoritmos lo que hacen es aplicar todos estos conceptos matemáticos, muchas veces en el caso pues de la edición de imágenes, para simplificar y reducir el costo computacional, y también lo utilizamos para lo que son los entrenamientos y la representación de datos, y como habíamos mencionado anteriormente, lo que es la reducción de la dimensionalidad, es decir, encontrar esos valores más importantes y no tener tanto volumen de datos o datos muy complejos. Y bueno, eso sería todo por esta presentación. La idea fue darle más llevarlo más a la parte del Machine Learning, y bueno, no profundizar tanto en la parte de la matemática. Pero bueno, gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios. Pero muy interesante todos los puntos que estuviste hablando, bueno, casi a los últimos 15 minutos que estuve escuchando de la librería OpenCV y de cómo se representan en la lectura de matrices. O sea, realmente es un mundo algo extendido que necesita su comprensión y estudio para ver cómo se aplica, pero excelente explicación. A mí me gustó también. Creo que tener estos conocimientos es lo que lo que nos puede diferenciar de los desarrolladores que se están formando hoy en día, que todo lo hacen a punta de bytecode y no entienden lo que pasa bajo el capó, y por eso les cuesta solucionar cosas. Y creo que también es el principio de la abstracción también, ¿no? O sea, ver qué tan atrás puede uno ir para luego ver cuál es la solución más idónea para algún problema en específico. Siento que lo explicaste bastante bien, o sea, porque estaba enfocado no en explicar toda la matemática como si fuese una cátedra de matemáticas, sino cómo se aplica en el Machine Learning, y creo que eso se entendió a la perfección. Así que te felicito, Oro, me gustó mucho. Gracias. A mí me encantó
porque siempre tocamos el tema de los bovinos, ¿verdad? Ya sabemos que si tenemos una vaca, podemos saber cómo se comporta esa vaca, si está loca o no, y compararla con la otra, ¿verdad? Lo importante es eso, como dice Benito, ¿no? Tenemos la extracción, comenzamos con una matriz muy compleja, ¿verdad? Un tensor, y después con eso lo vamos convirtiendo en un algoritmo más sencillo para decirnos si algo nos gusta o no. Y sí, bueno, fácil, sin tanto ahondar en lo que significa el álgebra lineal, pero todos podemos entender de qué se trata. Gracias, Christopher. Dale, dale, gracias a ti. Bien, no, bueno, está genial. Me parece interesante. Yo la verdad conozco un poco más la parte de matemática que la implementación. Pero fino, me parece que se explicó bien, sí, que se entendió bien. Me provoca profundizar más.